Muy bien, iniciemos entonces la clase de síntomas neurológicos. Inicialmente vamos a hablar sobre el síntoma más común, el síntoma estrella, podríamos llamar, de las patologías neurológicas, que se refiere a la cefalea. La vamos a definir como el dolor que se percibe a nivel de la bóveda craneal. Usualmente la mayor parte de las patologías neurológicas cursan con cefalea. Desde patologías tan simples como una gripe que llega a comprometer con vasoconstricción a los vasos cerebrales, hasta patologías más delicadas como un accidente vasculocerebral, una encefalopatía hipertensiva y concluyendo inclusive con tumores cerebrales. Solo un 1% de los casos reviste gravedad. Usualmente la cefalea no es un síntoma que implique gravedad en un paciente, obviamente dependiendo del tipo de patología que le esté ocasionando. Por ejemplo, ¿en qué casos vamos a tomar mayor atención a la cefalea? En el caso de un traumatismo craneoencefálico. Presencia de cefalea, mareos, vómitos en un paciente tequeado ya es un dato de gravedad. Un paciente hipertenso, un paciente eritrocitóxico que curse con cefalea puede llegar a presentar complicaciones secundarias a estas patologías. Pero en la mayor parte de los casos, la cefalea simplemente es un síntoma que indica que existe alguna alteración a nivel cerebral y que no implica mayor gravedad. La fisiopatología de la cefalea puede tener varios orígenes. Tenemos distintos tipos de causas que pueden motivar la presencia de cefalea. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Contracción sostenida de la musculatura a nivel de la musculatura ocular por el cansancio visual. El estar todo el día sentado frente a una computadora, el estar todo el día con el celular, sobre todo si una persona tiene ya alguna deficiencia visual, necesita lentes y no los utiliza, o el utilizar un celular en un ambiente oscuro, ¿no? Como la mayor parte de la gente acostumbra, echarse en la cama y antes de dormir con todas las luces apagadas, ver el celular, produce cansancio visual. Esto va a producir una contracción mayor de los músculos oculares, provocando la cefalea. También la cefalea producida por contracción sostenida de los músculos cervicales. Esto es lo que se conoce como cefalea tensional, que es un diagnóstico. El colocar cefalea tensional en una historia clínica es correcto. Esta cefalea tensional viene secundaria a estrés, a tensión emocional, a tensión nerviosa, paciente estresado por todas las circunstancias de su vida diaria, laborales, familiares, económicas, hasta inconscientemente uno va acumulando el estrés y llega un momento en que se manifiesta a modo de cefalea. Paciente que acude a consulta con dolor de cabeza, cuyos antecedentes nos orientan a que es un paciente muy estresado, con mucha tensión nerviosa, podemos diagnosticar una cefalea de tipo tensional. También se puede deber a tracción de estructuras encefálicas y a lesión a nivel de estructuras intracerebrales. Ahí hablaremos de lesiones ocupantes de espacio, como vemos en esta imagen tomográfica. En la parte inferior derecha estamos viendo una neoplasia, un tumor de cerebro. Es una masa ocupante, no debería estar ahí y está produciendo que las estructuras que usualmente, que de manera normal deberían ocupar ese espacio, sean desplazadas. Situación similar se producirá secundario a hemorragias intracerebrales.
Cambios en la presión intracraneana, otro origen para el origen de la cefalea. Es muy común que un paciente que hubiera sido sometido a un tratamiento quirúrgico después de una anestesia raquídea, como es el ejemplo típico de la cesárea, presente cefalea. Es por eso, ese es el motivo por el cual a un paciente que ha sido sometido a anestesia, sobre todo raquídea, se le solicita que las primeras 12 horas posterior a la cirugía estén reposando en cama, pero sin almohada, para mantener en línea recta toda la columna vertebral y de esta manera mantener en línea recta también la médula ósea, o la médula espinal, la médula espinal en el interior de las vértebras del canal medular. Porque el hecho de tener alguna curvatura a nivel de la columna puede motivar la presencia de hipertensión, de aumento de presión dentro del cráneo, que en este caso está originado desde segmentos más distales, como es el lugar de punción para la anestesia raquídea, usualmente entre L3 y L4, que es donde se coloca la anestesia, y puede ocasionar cefalea. Yo he tenido casos, pacientes muy variados con este tipo de alteración. Inclusive una vez un colega de emergencias, un cirujano de emergencias, que tuvo que ser operado por apendicitis aguda, presentó como complicación una cefalea postpunción, pero tremenda. El paciente ya estaba bien, digamos, del tratamiento quirúrgico, que era lo menos importante, pero se mantuvo internado durante varios días hasta lograr controlar la cefalea postpunción, que se produce por aumento de la presión intracraneana. Cefalea postraumática. Golpes en la cabeza van a producir cefalea. Creo que a todos nos ha pasado que nos hemos golpeado la cabeza de una manera imprevista, de una manera accidental, hasta al subir al minibús, o golpeándonos con una grada, con un mueble en la casa, situaciones de tipo completamente accidental. Cualquier tipo de traumatismo craneoencefálico va a producir cefalea. A mayor intensidad del golpe, mayor la intensidad de la cefalea. Pacientes agredidos, que han sido agredidos físicamente, asaltados, o víctimas de accidentes de tránsito con un traumatismo craneoencefálico de moderado a severo, presentarán también cefaleas con esa misma intensidad, cefalea severa, que es motivada por el golpe, por la contusión del cerebro, que es una estructura blanda, contra una estructura dura, que es la bóveda craneana. Alteraciones de la vasculatura, otra causa para la cefalea. Acá podemos determinar las siguientes causas. Inflamación vascular, un ejemplo típico es la arteritis temporal. Inflamación de las arterias de la zona temporal. Esta patología se acompaña usualmente de otra enfermedad ya relacionada al ámbito de la reumatología, que se llama la polimiositis. Toda la zona temporal, la arteria temporal, una arteria bastante de buen calibre, bastante importante en la circulación cerebral, suele inflamarse, produciendo la arteritis temporal, y sea esta la causa de la cefalea. Por vasodilatación, ejemplo típico, el alcohol. ¿Por qué una persona que bebe al día siguiente tiene dolor de cabeza? Porque el alcohol produce vasodilatación generalizada. Y la vasodilatación a nivel de los vasos cerebrales va a ocasionar que esta vasodilatación sea prolongada en el tiempo. No es una vasodilatación de un par de minutos, puede durar más de 24 horas. Es por eso que una persona que consume alcohol al día siguiente presentará cefalea. Otra situación similar
el uso de los nitratos o de los nitritos, perdón. Los nitritos que se utilizan como vasodilatadores en casos de una crisis hipertensiva o inclusive en casos de una cardiopatía isquémica. En lesiones como las anginas que cursan con vasoconstricción coronaria o inclusive los infartos, se puede utilizar nitritos, pero los nitritos no solamente van a actuar ahí en el corazón, actuarán a nivel generalizado, provocando una vasodilatación sostenida, y esta puede ser la causa para la presencia de cefalea. Situación similar que ocurre con la fiebre. La fiebre también es un productor de elementos, enzimas, que van a actuar como vasodilatadoras. El paciente que presenta fiebre por cualquier causa infecciosa va a presentar cefalea. Cefalea por tracción, y hemos mencionado la presencia de tumores y hematomas. Quiero que nos fijemos en las tomografías que tenemos al lado derecho. La primera imagen nos muestra esta zona blanca al lado izquierdo, una imagen hiperdensa que está ocupando prácticamente toda la longitud del cerebro, desde la zona frontal hacia atrás a la zona occipital, pasando por los lóbulos temporal y parietal. Toda imagen de color blanco en una tomografía de cráneo es sinónimo de sangre. Este es un hematoma subdural que ha sido motivado seguramente por algún accidente vascular cerebral, ruptura de capilares. La causa más común, el accidente vascular cerebral secundario a hipertensión arterial. La imagen de la derecha nos muestra, acá también en la zona periférica derecha, una imagen hiperdensa blanquecina, y por encima una imagen radiolúcida, ya de color plomizo, negro, más oscuro. Comparemos la coloración de esta zona de la tomografía, esta zona plomiza, con la del ventrículo lateral, que es completamente negra. En la tomografía, igual que en la radiografía, el aire se ve de color negro. Pero esta imagen acá en el parénquima no es tan negro, es más plomito, un color más plomizo. No es aire, esto es una isquemia, es un infarto cerebral. Acá tenemos una tomografía donde en la parte apical hay infarto y en la parte inferior hay hemorragia. Cualquiera de estas lesiones va a producir cefalea. Y una circunstancia también bastante frecuente que motiva la presencia de cefalea es la migraña, la famosa jaqueca. Ya cuando lleven neurología van a verla con más detalle, pero les adelantamos que la cefalea migrañosa, que ese es el diagnóstico correcto, poner jaqueca como diagnóstico no está bien, poner migraña como diagnóstico es incorrecto. El diagnóstico correcto es cefalea migrañosa. En la cefalea migrañosa se produce inicialmente un estado de vasoconstricción muy intenso, lo que motiva la presencia de fotopsias, ¿no? Esa sensación de que el paciente ve lucecitas que se prenden o se apagan, o mosquitas volando. Esas son fotopsias por vasoconstricción a nivel de las arterias cerebrales, que están incluyendo a la arteria central de la retina. Y a continuación se produce una vasodilatación también extrema, y esta vasodilatación extrema es la que va a producir la famosa cefalea hemicraneana. Todo paciente que cursa con migraña o con jaqueca le duele la cabeza, pero solo una mitad de la cabeza. Esa es la cefalea hemicraneana típica de la cefalea migrañosa, secundaria a dos procesos: vasoconstricción inicialmente y vasodilatación sostenida de manera posterior. La vasodilatación es la que va a producir la cefalea. Por irritación meningia, se inflaman las meninges, como es el caso de la meningitis, y se producirá cefalea, que son las causas infecciosas. Puede haber hemorragias a nivel de las meninges, también que motiven la presencia de cefalea, o inclusive inflamación, procesos inflamatorios severos de la meninge secundarios a radioterapia.
Otro origen para la cefalea, entonces, la irritación meningial. También se puede producir cefalea por lesiones de estructuras que ya no están tan cercanas al cerebro, como son los senos paranasales. En los casos de sinusitis, acá vemos el seno paranasal derecho, donde está la flecha negra, con una imagen radiopaca, blanquecina. Este seno maxilar está ocupado por material purulento, mucoso y purulento. Eso es lo que ocasiona la sinusitis. Comparemos con el seno maxilar del otro lado. Este está limpio, está completamente libre de cualquier elemento extraño. Comparamos con el lado izquierdo y aquí vemos que existe compromiso del seno maxilar. Pacientes que cursan con sinusitis tienen también cefalea. Aumento de la presión intraocular, como es el caso del glaucoma. Pacientes que presentan hipertensión dentro del globo ocular, mediado por diversos tipos de circunstancias que ya se las verá con mayor detalle en la materia de oftalmología. Van a ocasionar la patología que conocemos como glaucoma, que hay de dos tipos, ¿no? De ángulo cerrado y de ángulo abierto. Cualquiera de ellos produce cefalea, pero por aumento de la presión dentro del globo ocular. Por lesiones a nivel de los nervios craneales, sobre todo a nivel del trigémino, el facial y el glosofaringeo. Compresión, tracción o inflamación de estos pares craneales producirá también cefalea. De todos estos, la más conocida, la más usual, la más frecuente es la neuralgia del trigémino, que produce dolor a nivel de la zona del cráneo, referido a la zona frontal y temporal, también a nivel infraorbitario y a nivel del maxilar, dependiendo cuál de las tres ramas del trigémino sea la que esté comprometida. Pueden ser las tres ramas, pueden ser dos o solo una. Esta neuralgia del trigémino, que se produce por compresión de la salida de la salida del nervio a nivel del ganglio de Gasser, o por compresión del nervio en su paso por la zona petrosa del temporal. Este tipo de patología neurológica va a producir un dolor muy intenso, pero realmente es increíble la intensidad del dolor producida por una neuralgia. El paciente se quiere volver loco por el dolor. He visto pacientes con estas características. Cefalea que es de mucha intensidad, similar a la cefalea postpunción lumbar. Otras circunstancias que pueden producir cefalea: infecciones sistémicas, sobre todo las que causan sepsis, de cualquier origen: sepsis renal, sepsis digestiva, sepsis pulmonar, sepsis cutánea. Cualquier origen de un cuadro infeccioso sistémico, que conocemos como sepsis, una de sus manifestaciones clínicas será la cefalea. La hipertensión arterial sistémica, por aumento de presión dentro de los vasos del cerebro, que es un dato de alarma en un paciente con hipertensión. Seguramente conocen ustedes el concepto de que a la hipertensión arterial sistémica se la conoce como el asesino silencioso, porque la cefalea no duele, la cefalea no da síntomas. ¿Por qué un paciente con hipertensión arterial presentará cefalea? Porque la presión arterial ha subido a tales niveles, a tales valores, que está produciendo, llamémosla así, inflamación. Se están hinchando las venas o las arterias cerebrales, y esa es la causa por la cual el paciente presenta cefalea. Por lo tanto, un paciente que cursa con hipertensión arterial sistémica y que además presenta cefalea, y es un dato de alarma, porque significa que la presión arterial se ha subido a valores bastante elevados. La insuficiencia respiratoria crónica, otra patología que puede producir también cefalea en circunstancias donde disminuye la concentración de oxígeno a nivel plasmático, produciendo la encefalopatía hipoxémica.
y es un daño a nivel de las estructuras cerebrales mediado por la baja concentración de oxígeno en plasma, causa de cefalea. Hemos visto que en la patología vascular la principal alteración que produce la cefalea es la vasodilatación. Entonces, tratamientos que incluyan el uso de vasodilatadores, ¿no?, en el tratamiento de la hipertensión arterial, como el losartán, el enalapril, el amlodipino de los grupos, los ARA2, los IECA o los bloqueantes de los canales de calcio, que se usan en dosis excesivas, no las adecuadas para el paciente, sino sobredosis, pueden también motivar la presencia de cefalea por un efecto vasodilatador permanente en el tiempo a nivel de vasos cerebrales. La intoxicación por monóxido de carbono, intoxicación por CO, monóxido de carbono. Pacientes que han estado en contacto con este gas en interior mina, en ambientes concentrados donde están los motores prendidos de los autos, el escape de los vehículos que elimina monóxido de carbono. La intoxicación por contacto permanente con este gas, además de producir disnea, va a producir cefalea. La cefalea también, que produce la intoxicación por monóxido de carbono, es bastante intensa. La cefalea tensional, démosle un poco más de detalle a este tipo de patología. La cefalea tensional se presenta entonces en pacientes que presentan algún tipo de alteración emocional, pacientes estresados. El estrés que puede ser motivado por cualquier tipo de circunstancia, por una contracción excesiva de la musculatura a nivel cervical sobre todo, y por vasoconstricción y vasodilatación que se produce en la vasculatura cerebral, se presentará el dolor de cabeza secundario o que acompaña a la migraña. La cefalea tensional se presenta, de acuerdo a la epidemiología a nivel internacional, más en el sexo femenino. Las mujeres tienen mayor tendencia a presentar una cefalea tensional en virtud o en relación, a lo que son los varones. Esta cefalea tensional, junto con la jaqueca, junto con la migraña, se convierten en las causas más frecuentes como etiologías de la cefalea. Esta cefalea tensional tiene un inicio insidioso. O sea, no se presenta de un momento a otro, no es súbito. Tiene un inicio insidioso, va presentándose de una manera leve inicialmente y progresivamente puede ir aumentando la intensidad de la misma, hasta llegar a estados en los cuales la cefalea es tan intensa en algunos pacientes con cefalea tensional que impide que hagan sus actividades normales, inclusive impide que se levanten de la cama, ¿no?, por la intensidad del dolor. Yo he visto pacientes que por un día, como decimos vulgarmente, un día terrible en el trabajo, con un montón de situaciones laborales, problemas y demás, llegan a casa y, a pesar de ya estar en un ambiente tranquilo, se han presentado con cefaleas que los han motivado a ir a los servicios de emergencias, donde se los ha tenido que atender con el uso de analgésicos intravenosos. Algunos inclusive hemos necesitado hasta darles oxígeno, ¿no?, por la alteración emocional con la cual estaban. Esta cefalea tensional, por lo tanto, va a producir también una cefalea de intensidad bastante importante, motivado por el estrés. ¿Dónde se presenta el dolor en la cefalea tensional? A nivel de zona cervical posterior y zona occipital. Pero también se puede encontrar una cefalea holocraneana. ¿A qué llamamos cefalea holocraneana? Se escribe con H por si acaso, ¿no? Holocraneana.
es aquella cefalea donde duele toda la cabeza, es como un casco que le ponen al paciente y que le produce un dolor intenso en toda la cabeza, como si le estuvieran apretando un casco contra el cráneo. Así nos refiere el paciente. La cefalea tensional tiene la característica de tener exacerbación durante el día, ligera remisión durante la noche, calma cuando el paciente duerme porque ya no está pensando continuamente en la circunstancia que ha motivado el estrés, y también puede verse exacerbado con algún tipo de actividad física importante, como alguna actividad de tipo deportiva. La migraña, otro tipo de cefalea a la cual le vamos a dar también un poco más de detalle. Es una cefalea, de tipo vascular. Puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Yo he visto pacientes jóvenes, alrededor de 16, 18 años, que cursan con migraña, y también hemos tenido pacientes en el otro extremo, de 70, 80 años, que cursan con migraña. La presentación de los episodios de migraña es muy variable. Como puede presentarse solo una crisis de migraña por día y tener periodos largos de varios meses sin presentar ningún síntoma, puede presentarse estos mismos episodios de manera continua, diaria. Lo usual, lo que se refiere en la mayor parte de las bibliografías, es que se presente de 1 a 4 episodios por mes. Una persona que tiene migraña en algún momento de su vida tiene la probabilidad de volver a presentar la misma situación patológica, a veces inclusive después de años, varios años de haber presentado su primer episodio de migraña. Circunstancias que pueden motivar la exacerbación de una migraña: el estrés, el consumo de alimentos grasosos, los que llamamos colecistoquinéticos, o una comida copiosa. O también puede ser motivado por falta de sueño. En sí, la persona que no descansa, que no duerme adecuadamente, que está amaneciéndose, como decimos comúnmente, ¿no? Por estudio, por trabajo, está durmiendo en las noches un lapso de 3, 4 horas a lo mucho, va a tener crisis de migrañas. Es una causa también para la presencia de este tipo de cefalea. La migraña puede llegar a tener un cierto compromiso genético, un cierto origen genético, porque en varios estudios se ha visto que hay historia familiar de migraña en un gran número de pacientes, sobre todo pacientes de sexo femenino. Si realizamos la anamnesis para determinar antecedentes familiares, podremos encontrar en un número importante de pacientes el antecedente familiar de migraña también en mujeres, en la mamá, la abuela, las tías, las primas, las hermanas. Por lo tanto, se plantea una cierta etiología de origen genético. La migraña es más común en la mañana, pero también, como les decía, puede presentarse en cualquier momento del día, motivado por ejercicio físico o motivado por alguna situación que ocasione estrés. Y el dolor que se presenta es de tipo pulsátil. El paciente siente como si le latiera muy fuerte la arteria, la vena, así nos dice el paciente. Doctor, me duele aquí mi cabeza y siento que me está latiendo, pum, 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 así me duele. Así hablan los pacientes. Tratan de referirnos de acuerdo a su nivel cultural, con la mayor aproximación posible, las características de su dolor. Debemos aprender a interpretar lo que el paciente nos dice y traducirlo a terminología médica, ¿no? Ese dolor es de tipo pulsátil y se localiza en un solo lado del cráneo, lo que llamamos cefalea hemicraneana. Puede ser el lado derecho, puede ser el lado izquierdo, pueden ir alternando el primer episodio en un lado, el siguiente episodio en el otro lado.
De manera alternante pueden irse presentando en ambos lados o solamente en un hemicráneo. La duración de la cefalea migrañosa es variable desde varios minutos o hasta varias horas. Puede llegar a remitir sin medicación después de unas 2 a 3 horas. Pero el paciente no aguante ese lapso de tiempo por la intensidad del dolor y amerita el uso de un analgésico o de un antimigrañoso. La migraña también tiene la característica de desaparecer durante el sueño, igual que la cefalea tensional. Mientras el paciente duerme, no está expuesto a estímulos externos como son la luz, los ruidos fuertes o el estar pensando en alguna circunstancia que lo está alterando emocionalmente, y por lo tanto durante el descanso la migraña suele remitir. Al igual que la cefalea tensional, la migraña, inclusive la migraña aún más, llega a alterar el normal desenvolvimiento de la persona en sus actividades cotidianas. Pueden haber factores desencadenantes. Alimentos, como les decía, sobre todo alimentos que conocemos como colecistoquinéticos, las frituras. Consumo de alcohol. No necesita uno embriagarse para tener migraña. Si ya tiene como antecedente episodios previos de migraña, el consumo de pequeñas cantidades de alcohol pueden motivar la exacerbación de la enfermedad. Embutidos en general y los chocolates. Realmente en la práctica médica que hemos tenido durante tantos años, muchos pacientes nos han referido que sus crisis de migraña se han presentado secundarias al consumo de chocolate. Circunstancias de tipo ambiental que pueden motivar la presencia o la exacerbación de las crisis de migraña: luces brillantes, sonidos muy intensos o inclusive cambios de la presión atmosférica o cambios de temperatura ambiental. Situaciones no controlables, ¿no? La temperatura ambiental ni la presión atmosférica no podemos controlarlas. Pero los pacientes con migraña prefieren estar en su habitación, apagar las luces, cerrar las cortinas, porque la misma luz solar o la luz artificial cuando es de noche les incomoda y produce mayor intensidad en la cefalea. También prefieren estar en un ambiente completamente libre de ruido, porque el menor sonido también puede desencadenar mayor exacerbación de la cefalea. La cefalea va a producir o puede producir cambios en el ritmo del sueño. Eso significa que la persona modifica su ciclo circadiano y puede estar despierta durante la noche y dormida durante el día. Y en estas alteraciones del ciclo del sueño, presentarse la cefalea mientras el paciente está despierto, que sería en este caso durante la noche. Cambios hormonales, sobre todo en las mujeres durante el periodo premenstrual, durante la ovulación o durante los días del sangrado menstrual. Por estas alteraciones hormonales que producen cambios de tipo emocional en la mujer, pueden motivar la presencia de la migraña o de la cefalea migrañosa. Y el estrés físico. No estamos hablando del estrés emocional, sino del estrés físico. El haber realizado un trabajo muy extenuante con una actividad física que ha cansado al paciente por toda la actividad que ha realizado, o como les decía también previamente, la realización de actividad deportiva, pero de una manera exagerada, que implica mucha actividad física, actividad deportiva intensa, también puede motivar la presencia de migraña. Se puede atenuar en el embarazo. Yo he conocido pacientes, mujeres, que tenían antecedentes de crisis de migraña con cierta regularidad, que se perdieron durante todo el transcurso del embarazo. Esta circunstancia
ha sido también verificada en varios estudios y se indica, ¿no?, como conclusiones que el embarazo llega a remitir, no solo atenuar, remitir por completo las crisis de migraña. Pero una vez que el bebé ya nace, las crisis de migraña pueden volver a aparecer. Cuando el paciente presenta cefalea migrañosa, presenta además síntomas acompañantes, síntomas concomitantes. Náuseas y vómitos. Es muy común que un paciente con migraña presente náuseas continuas que impidan su normal alimentación e inclusive vómitos de diversas características. Pueden presentar inclusive diarrea por un aumento de la motilidad intestinal, secundario a un reflejo parasimpático. Fotofobia, ¿no? Les decía que el paciente cursa con aversión a la luz, prefieren estar en un ambiente completamente oscuro, libre de estímulos luminosos y libre de estímulos sonoros. Y las fotopsias, lucecitas que uno ve, manchitas que aparecen como foquitos de Navidad que se prenden y se apagan, disminución de la agudeza visual, todo esto motivado por la vasodilatación a nivel de la arteria central de la retina. Vamos a denominar migraña clásica cuando se acompaña de aura. ¿Qué es el aura? Los síntomas previos a la migraña. Cuando una persona está tranquila, está sintomática, ¿cuál es la primera manifestación que presenta? La disminución de la agudeza visual. Se le borra la vista, dice el paciente. Estaba en mi trabajo completamente tranquilo y de repente he notado que mi ojo derecho se me estaba nublando, no veía bien. Empezó a tener náuseas y luego me ha venido un dolor de cabeza en todo el lado derecho. Esos síntomas previos a la presencia de la cefalea se conocen como aura y vamos a denominar migraña clásica aquella que se acompaña de aura y migraña común cuando no se acompaña de aura. Estos síntomas previos o aura pueden presentarse entre 15 hasta 30 minutos previos a la aparición del dolor. No todos los pacientes tendrán síntomas de aura, algunos debutan directamente con el dolor, pero la mayor parte sí nos va a referir estos síntomas concomitantes, estos síntomas previos que estamos denominando como aura. Estos síntomas previos pueden ser de diversos tipos, les mencionaba la diplopía, náuseas, vértigos, tinnitus, puede haber hemiparesia, disminución de fuerza en una mitad del cuerpo, diversas alteraciones de tipo visual, escotomas, que son las manchas centrales a nivel del campo visual, inclusive hasta ciertos grados de ceguera que son reversibles, mientras se presente la lesión vascular con vasoconstricción severa, se presentará inclusive hasta disminución importante de la visión, ¿no?, como casos de ceguera, pero que son reversibles porque una vez que los vasos vuelven a la normalidad, la circulación se normaliza a nivel del globo ocular y la agudeza visual se restablece. Estos síntomas de aura desaparecen cuando comienza el dolor. Primero el paciente presentará fotopsias, presentará hemiparesia, presentará náuseas, presentará todos estos síntomas de aura y una vez que comienza el dolor, estos síntomas concomitantes desaparecen y el paciente se queda solo con el dolor hemicraneal. Otro tipo de cefaleas ya menos frecuentes, que algún momento tal vez logremos encontrarlas, son la cefalea de Horton o también llamada cefalea en racimos. Tiene otro origen, está relacionada con la liberación de histamina, grandes cantidades de histamina a nivel del plasma sanguíneo. Esta histamina está liberada por los mastocitos y es la causa de la cefalea más común en personas jóvenes. ¿Por qué se llama en racimos? Porque se presenta en crisis agrupadas de 3
veces, hasta 5 veces por día, durante un lapso por lo menos de 4 semanas. Todos los días la persona presentará sus crisis de cefalea de 3 a 5 episodios por día, todos los días durante un lapso de por lo menos un mes. Posterior a esta circunstancia, el paciente puede encontrarse asintomático durante un tiempo variable, desde varias semanas hasta varios meses, donde se presenta el dolor en la cefalea de Horton o cefalea en racimos, sobre todo a nivel de zona temporoparietal y en la zona supraorbital, y puede acompañarse además de epífora, o sea, de lagrimeo continuo. En cambio, el otro lado está completamente sano, no tiene ningún tipo de síntoma. La cefalea por meningitis o por encefalitis, casos infecciosos, causas infecciosas. Esta cefalea es intensa. La cefalea por la meningitis, ya sea de tipo viral, que es más frecuente en niños, bacteriana o tuberculosa, más frecuente en adultos, va a presentar una intensidad por lo menos de 8/10 en la escala del dolor. Y se va a acompañar de rigidez de nuca. Hemos visto ya en clases previas los signos meningios: rigidez de nuca, signo de Kerning y de Brudzinski. No los vamos a repetir ahora porque ya los hemos mencionado en clases previas. Un paciente, cuando todavía está consciente, vigil y que cursa con meningitis, presentará dolor que aumenta con movimientos tan simples, tan sencillos y tan pequeños como son los movimientos oculares. Paciente que cursa con meningitis y que además está presentando cefalea de distintas intensidades, se considera como un signo de alerta, un signo de alarma, porque indica que el proceso infeccioso está complicándose. Y este paciente con meningitis amerita un tratamiento o un cuidado mucho mayor. Si solamente está la meningitis ya diagnosticada, sin cefalea, el pronóstico es mejor. Pero si el paciente ya cursa con meningitis y además con cefaleas muy intensas y continuas, el pronóstico empeora. Las cefaleas por lesiones intracraneanas, habíamos mencionado las causas: hematomas, hemorragias, tumores o abscesos cerebrales. Esto por compresión de estructuras cerebrales y desplazamiento de estas estructuras cerebrales mediado por la presencia de estos elementos extraños. Un tumor, un absceso, un foco hemorrágico no deberían estar ahí en el cerebro. Y se los considera como cuerpos extraños a nivel intracerebral, y por eso van a producir desplazamiento de las zonas lesionadas, y esta será la causa para la cefalea. La cefalea pospunción, aquella que hemos indicado que se presenta se presenta secundaria a la utilización de una anestesia raquídea. Se produce por una pérdida rápida de líquido cefalorraquídeo. A veces no medimos la cantidad de líquido cefalorraquídeo que estamos sacando del paciente previo a la punción, y la pérdida rápida y de cantidades variables de líquido cefalorraquídeo va a disminuir la presión intracraneana en primera instancia, y posteriormente, como mecanismo compensador, sube la presión intracraneana produciendo la cefalea. Puede aparecer entre el segundo e inclusive hasta el 12 días después de la punción, 12 días después que el paciente ha sido operado. Pongámosle un promedio de 2 semanas que se puede presentar la cefalea. Aumenta cuando el paciente se pone de pie, se sienta o tiene algún cambio posicional. Por eso les repito que a los pacientes después de una cirugía con anestesia raquídea se les solicita que las primeras 12 horas por lo menos se encuentren descansando sin almohada. Cefalea por golpe. Si el paciente ha sufrido
Un traumatismo cráneoencefálico presentará contusión cerebral. La masa encefálica blanda golpea bruscamente contra la estructura dura que son los huesos de la bóveda del cráneo, y esto produce contusión cerebral. La contusión cerebral puede lesionar no solo el parénquima cerebral, sino también estructuras vasculares o estructuras nerviosas. Y esta será la causa de la cefalea, del dolor. Ya les decía hace un momento, a mayor intensidad del golpe, mayor la intensidad del dolor. También existen otro tipo de orígenes oculares para la presencia de la cefalea. Podemos hablar de la cefalea que se presenta por disminución de la agudeza visual. Pacientes que necesitan utilización de lentes porque no miran adecuadamente, y el realizar un ejercicio visual, una actividad visual, el realizar cualquier tipo de actividad mediada por el uso de la visión puede ocasionar también cefalea. Permítanme un momento, por favor. Ya. Teníamos un pequeño problema acá con el internet. Vamos a restituir nuevamente la imagen. Por favor, quiero que me confirmen que pueden ver la lámina que se les está mostrando. Sí, doctor. Ya, perfecto. Continuaremos entonces. Les decía que puede haber cefalea en pacientes que tengan patología ocular, pacientes que no miran bien, que tengan miopía, hipermetropía, astigmatismo, glaucoma, que ameriten el uso de lentes, de gafas correctoras, y que no las utilicen para la lectura, para las actividades laborales diarias o para actividades distractivas como la televisión, la computadora, el celular. Pueden presentar distintos grados de cefalea. El dolor de causa ocular puede presentarse inicialmente a nivel retroocular, detrás de los globos oculares, o puede ser referido inclusive hacia la zona occipital. La cefalea por sinusitis, cuando se llena de contenido uno de los senos, puede ser maxilar, puede ser frontal o etmoidal, y sobre todo cuando el contenido que tienen los senos paranasales es purulento. Por aumento de la presión dentro de estas cavidades neumáticas, eso producirá aumento de la presión intracraneana y es la que motiva la presencia de la cefalea. También se puede presentar cefalea por disfunción temporomandibular, que se conoce como síndrome de Coste, cuando existe una alteración acá en la articulación temporomaxilar. En estos casos, el paciente al tener movimientos de apertura y cierre de la boca al momento de masticar o al momento de hablar, presentará dolor referido hacia la zona de la articulación temporomaxilar, pero también este dolor posteriormente se refiere a zona retroauricular, llegando inclusive hasta la zona temporal. La intensidad de la cefalea no es muy importante. Podemos determinar una cefalea de leve a moderada. La neuralgia del trigémino, del glosofaringio, son las causas más frecuentes de cefalea por lesión de los pares craneales. El dolor va a estar irradiado a la zona
de la rama del nervio comprometido. Acá tenemos las 3 ramas del trigémino. Puede haber dolor en la zona supraorbitaria, maxilar o infraorbitaria, o mandibular o rama maxilar. Si se afectan las 3 ramas, el dolor será completo a nivel de la hemicara correspondiente. Si solo se compromete una de las ramas, el dolor estará referido a esa rama del trigémino. Es más común la neuralgia del trigémino que la neuralgia del glosofaríngeo. En algunas circunstancias también se ha mencionado la presencia de cefalea o neuralgia del facial. La arteria temporal, esta que se encuentra aquí en la zona del mismo nombre, por vasodilatación intensa, inflamación de la arteria, va a producir cefalea a esta zona temporal, que se irradia hacia la zona frontal y hacia la zona parietal. Más común en personas ya de tercera edad, y puede motivar lesión o daño a nivel de la arteria oftálmica y producir distintos tipos de alteraciones visuales, llegando inclusive a la ceguera. Bien, ya hemos visto la cefalea. Como han visto, la cefalea tiene múltiples orígenes. Cuando les hablo a los pacientes sobre la cefalea y me preguntan, doctor, ¿por qué me duele mi cabeza? El hacerles un listado de todas las causas que producen la cefalea es bastante amplio. No solamente vamos a tener pacientes con cefalea por una causa. Tenemos cefaleas de distintos orígenes. El tratamiento va a ir dirigido al origen de la cefalea. Otro síntoma bastante frecuente son las convulsiones. Convulsiones que las vamos a conceptualizar como movimientos musculares involuntarios de distinta magnitud en cuanto a la fuerza con la cual se producen estos movimientos, que usualmente se acompañan de pérdida de conciencia. Las convulsiones, ya en el ámbito neurológico, las vamos a dividir en crisis del gran mal y crisis parciales o del pequeño mal. En las crisis del gran mal se tienen convulsiones tónico-clónicas generalizadas. ¿Por qué tónicas? Porque aumenta el tono muscular. ¿Y por qué clónicas? Porque el paciente empieza a temblar, ¿no? Se producen contracciones de todos los grupos musculares, sobre todo de extremidades, y esto motivará que el paciente se sacuda, el paciente empieza a temblar. Esas son las convulsiones tónico-clónicas, que conocemos como gran mal. Las crisis parciales o del pequeño mal, o también se conocen con el nombre de petit mal, presentan este mismo tipo de característica clínica, pero en una zona corporal bien determinada. Usualmente frecuente a nivel de los músculos de la cara o de las extremidades en sus porciones distales. Estas crisis del pequeño mal también pueden acompañarse de periodos de ausencia, donde estamos hablando con una persona o esta persona está entablando una conversación, está sociabilizando con otras personas y de repente se pierde, se queda muda, no escucha, no habla, no entiende, esto puede pasar un par de segundos y el paciente parece que despertara de un sueño y vuelve a entablar su conversación de una manera normal, pero no se ha dado cuenta de que ha perdido conexión completa con su medio ambiente durante un par de segundos. Esta característica también es propia del pequeño mal. En las convulsiones hemos indicado los movimientos pueden ser tónicos, clónicos, posturales o inclusive fonatorios, en la fonación de las palabras por el compromiso que existe de los músculos de la laringe. Las situaciones de convulsiones ya aisladas debemos diagnosticar
o hace diagnóstico diferencial con la epilepsia. La epilepsia ya es una patología neurológica donde las características son la presencia de estas crisis epilépticas de manera paroxística, o sea que va a haber presencia de estos cuadros ya de manera continua. Puede presentarse una crisis epiléptica y luego tener un periodo de remisión de los síntomas o de la presencia de estas convulsiones durante un tiempo variable, y mediado por la falta de tratamiento o alguna alteración de tipo neurológica, las convulsiones volver a presentarse en cualquier momento. O sea que las crisis la epilepsia es una patología de por vida. En cambio, las crisis convulsivas pueden presentarse simplemente por episodios. Puede haber una crisis convulsiva y luego toda la vida el paciente está sano. Un ejemplo de crisis convulsiva es la que se presenta en niños secundario a la fiebre. Niños con fiebre hay que tener miedo, hay que bajar la temperatura lo más antes posible con los medios que estén a nuestro alcance. Caso contrario, ese niño puede llegar a convulsionar. Esa crisis convulsiva por fiebre puede ser única hasta que baje la fiebre y luego en su vida va a volver a tener convulsiones. En cambio, el paciente con epilepsia va a presentar estas crisis tónico-clónicas durante varios episodios durante toda su vida. Estas crisis epilépticas son breves, pueden durar desde algunos segundos hasta un par de minutos. También pueden acompañarse de aura. El paciente que ya tiene epilepsia y ha sido diagnosticado de epilepsia siente los síntomas previos a la convulsión, se da cuenta que en cuestión de 1 o 2 segundos va a convulsionar. Esos síntomas premonitorios o aura en el paciente con epilepsia son la cefalea y las alteraciones visuales. También puede haber alteraciones del comportamiento, de la personalidad de la persona. Y estas crisis epilépticas cursan con pérdida de conocimiento. Y estas circunstancias se tornan un peligro para el paciente y para su entorno, porque imagínense que una persona con crisis convulsiva maneje un vehículo, que esté bajando a la zona sur por la costanera con una velocidad importante y que le dé su crisis convulsiva con pérdida de conocimiento. Imagínense el tipo de accidente de tránsito que va a ocasionar, no solamente dañándose él mismo, sino a terceras personas. Por eso, personas que tienen crisis convulsivas se les prohíbe el uso de cualquier vehículo o de cualquier tipo de maquinaria para evitar lesiones a terceras personas. El síncope es otra situación en la cual hay que realizar el diagnóstico diferencial. ¿Qué es el síncope? Una pérdida súbita de conciencia, súbita y temporal. El paciente está normal con su actividad usual y de repente se desmaya. ¿Por qué ha perdido el conocimiento? Por una disminución del flujo sanguíneo cerebral. La sangre que debería llegar al cerebro lo hace, pero en una menor cantidad o con una menor presión, y esto motiva a que el centro que controla nuestro estado de vigilia y sueño, que hemos conocido como el síndrome o el sistema reticular activador ascendente a nivel de bulbo raquídeo, se apaga, deja de funcionar y la persona se desmaya. Esta circunstancia puede durar desde unos segundos, también hasta un par de minutos, y se recupera la conciencia de manera espontánea. ¿Qué es lo peligroso de la epilepsia, del síncope? No es la pérdida de conocimiento o las convulsiones. ¿Cuál es el peligro? Que esta persona sufra una de estas crisis con pérdida de conocimiento y al caerse se golpea la cabeza. Al golpearse la cabeza puede presentar un traumatismo cráneoencefálico de distintas magnitudes, y esta circunstancia puede llegar a complicar la patología del paciente. O sea, el paciente entrará a un hospital no tanto por la convulsión, sino por el traumatismo cráneoencefálico, la hemorragia intracerebral
o la herida que se produjo en la cabeza. Ese es el peligro que se tiene ante la pérdida de conocimiento. La anoxia cerebral. La anoxia cerebral se refiere a la ausencia de oxígeno a nivel del cerebro. En el cerebro necesitamos dos componentes importantes para que funcione. Uno es la glucosa y otro es el oxígeno. No hay glucosa, no hay oxígeno, el cerebro no funciona y se apaga. La anoxia cerebral, la ausencia de oxígeno a nivel del cerebro por más de 15 segundos, puede motivar pérdida de conocimiento y estos movimientos espasmódicos tónicos o clónicos similares a lo de las convulsiones. La anoxia cerebral se revierte una vez que el aporte de oxígeno a nivel de las células cerebrales se normaliza. Por eso todo paciente que pierde el conocimiento y que es atendido en un servicio de emergencias debe administrarse oxígeno. Oxígeno a través de una mascarilla facial para garantizar la llegada de oxígeno al cerebro. Si el cerebro se encuentra con oxígeno durante un lapso mayor a 5 minutos, ya puede presentar muerte cerebral. También tenemos crisis convulsivas inducidas por algunos fármacos o inclusive por abstinencia. El uso de fármacos que ocasionarán las convulsiones es muy raro, pero sí el síndrome de abstinencia en pacientes alcohólicos, drogodependientes, donde ya se encuentran en una etapa de rehabilitación, tal vez en un centro de rehabilitación, donde no están consumiendo ni alcohol, ni cocaína, ni heroína, ni marihuana durante un lapso por lo menos de una semana. Dentro de las características clínicas del síndrome de abstinencia se puede presentar las convulsiones, estas convulsiones tónico-clónicas. Como pérdida de conocimiento, simplemente como pérdida de conocimiento, vamos a catalogarla, conceptualizarla como la falta de percepción de uno mismo y del ambiente que lo rodea. Una persona que está consciente sabe quién es, sabe dónde se encuentra, se da cuenta de todo su entorno, y esta circunstancia de conciencia de sí mismo y de su entorno es lo que le permite interrelacionar con el ambiente. Una persona que pierde el conocimiento tiene ausencia de esta percepción del medio ambiente que los rodea y de sí mismo. La pérdida de conciencia de instalación aguda, el 5, esa circunstancia que hemos mencionado, donde existe principalmente una disminución del aporte sanguíneo cerebral durante un lapso de un par de segundos. Se va a caracterizar por la pérdida brusca, temporal, pero recidivante de la conciencia. El paciente puede perder la conciencia durante un lapso de tiempo variable, que usualmente no llega a más de 30 minutos, y posteriormente recupera el conocimiento como si estuviera despertando de un sueño después de haber dormido. No se acuerda de qué habrá pasado en todo ese lapso de tiempo. Pero esta circunstancia del síncope puede recidivar dependiendo de la causa que está motivando esta alteración vascular. ¿Cuál es una de las causas más frecuentes? Las trombosis de arterias carotídeas. Como las carótidas son las que llevan la irrigación sanguínea al cerebro, si existe alguna obstrucción en la circulación de las carótidas, el aporte sanguíneo a nivel cerebral disminuirá y esto podrá motivar el síncope. También pueden haber circunstancias con aura presíncope, que se caracterizan por la presencia de cefalea y mareo previo a la pérdida de conocimiento. También puede haber mareo, transpiración fría, náuseas, tinnitus y hasta fotopsias como manifestaciones clínicas presíncope o aura previa al síncope. Inclusive algún tipo de movimientos
convulsivos transitorios. El paciente está consciente, pero presenta convulsiones de segmentos muy determinados, puede ser solo una mano, solo una pierna, no hay convulsión generalizada, solo de un segmento corporal. El paciente está consciente, pero presenta esta convulsión de un segmento de su cuerpo como manifestación previa a la pérdida de conocimiento aguda del síncope. Otra forma del síncope es el vasovagal, o también llamado reflejo vasovagal. Se presenta por estimulación del vago, del nervio neumogástrico, y existen circunstancias que pueden motivar que la persona pierda el conocimiento simplemente con algunas circunstancias, como es el presionar en determinados puntos claves del organismo, como por ejemplo presionar con fuerza los globos oculares. Eso baja la frecuencia cardíaca, baja la presión y puede producir una hipotensión tan intensa que la persona se desmaya. Lo mismo puede ocurrir con una compresión intensa de los testículos, puede producir un reflejo vagal. Este síncope vagal también puede ser desencadenado por cansancio, persona que no descansa, que no duerme adecuadamente el número de horas correspondientes, diversos tipos de alteraciones emocionales, dolor motivado por cualquier otra causa, aumento excesivo de calor, una circunstancia que he visto en varias personas nativas del altiplano que viajan al oriente boliviano y no aguantan la temperatura que hay en el oriente y pueden presentar pérdida de conocimiento por golpe de calor. Personas que están en espacios cerrados, con mucha gente, con mala ventilación, también pueden presentar este síncope vasovagal. Previo a la pérdida de conocimiento, en el síncope vasovagal habrá hipotensión, bradicardia y diaforesis. Usualmente esta diaforesis que hemos indicado como transpiración fría que presenta el paciente. El síncope por hipotensión ortostática. Esto sí que es muy frecuente. Tal vez a alguno de ustedes les ha pasado que están en la casa, en la calle, en su trabajo, en la universidad, en cualquier lugar, y se agachan para alzar una moneda del suelo, para realizar alguna actividad de rodillas o de cuclillas, y se ponen de pie bruscamente y presentan mareo, inclusive disminución de la agudeza visual, hasta tinnitus, y algunas personas han perdido el conocimiento. Esto es por hipotensión ortostática, disminución brusca de la presión, motivado por el cambio de posición, muy brusco. Cuando una persona, sobre todo personas altas, ¿no? Mientras más alta la persona, mayor la posibilidad de que presente hipotensión ortostática. Y si se encuentra, por ejemplo, haciendo trabajos de jardinería, está de rodillas ahí en el jardín arreglando las florcitas, y se para de golpe, se puede desmayar por esta hipotensión súbita, y por lo tanto se recomienda que este cambio de posición sea progresivo, sea poco a poco, ¿no? Entonces, la hipotensión ortostática vamos a determinarla aquella pérdida de conocimiento cuando la persona está en un cambio de posición, de decúbito, o sea, de echado a posición de pie, de sentado a posición de pie, o lo más común, más cercano al suelo, echado en el piso, o de cuclillas, o de rodillas, y se pone de pie bruscamente y va a perder el conocimiento. En estas circunstancias se desplaza la circulación hacia los miembros inferiores y hacia el área esplácnica. O sea, se disminuye la irrigación cerebral, dándole mayor irrigación a la zona esplácnica y al nivel de miembros inferiores. Disminuye el retorno venoso, va a disminuir el gasto cardíaco y va a disminuir la cantidad de sangre que le llega al cerebro, y produciendo lo que hemos denominado como hipoxia cerebral, que es causa para la pérdida de la conciencia. Por esa misma causa, por alteración del funcionamiento cardíaco, disminución del gasto cardíaco,
por cualquier tipo de patología del corazón que motive esta alteración, la persona también puede perder la conciencia. Tenemos diversas causas para esto, como las arritmias o los bloqueos auriculoventriculares. Inclusive, una insuficiencia cardíaca congestiva grado 4 puede llegar a motivar pérdida de conocimiento por síncope cardíaco. La hipoglicemia, otra causa para que la persona pierda el conocimiento. Les decía previamente que el cerebro para funcionar necesita dos cosas: oxígeno y glucosa. Cualquiera de los dos que disminuya va a producir una alteración del sistema reticular activador ascendente, produciendo la pérdida de conocimiento. La hipoglicemia es muy común en pacientes diabéticos por una excesiva dosis de su insulina o de su medicación hipoglicemiante oral, o también es común en personas que hacen ayuno, que entran en huelga de hambre, que algo común, miren, en estudiantes, hemos visto en el hospital, estudiantes que salen de casa para ir al hospital, bueno, lo hacíamos antes, ¿no? Para ir a las prácticas hospitalarias, se les colaron las sábanas, no sonó el despertador, no desayunan y están en actividad mental durante la mañana. En alguna oportunidad un estudiante se nos ha desmayado en plena visita por hipoglicemia. Entonces, la falta de aporte alimenticio, el excesivo ejercicio, imagínense no desayunar e irse a jugar un partido de fútbol de 90 minutos. En la cancha ahí no va a aguantar ni medio tiempo y la persona se va a estar desmayando por hipoglicemia. Entonces, el coma hipoglicémico o el síncope hipoglicémico se presenta por disminución de los valores de glucosa en sangre, motivados por falta de aporte alimenticio, excesivo ejercicio o mala utilización de la medicación hipoglicemiante en pacientes diabéticos. Cuando un paciente está con pérdida de conocimiento, ya hemos mencionado que hay distintos grados, desde el sopor superficial hasta el coma profundo. Cuando evaluamos un paciente que está en coma, debemos ver los siguientes puntos y darles mayor énfasis en el examen físico neurológico. ¿Cómo está la piel? La temperatura corporal, las características de la circulación sanguínea, la respiración, las pupilas, la motilidad ocular y la motilidad general. A nivel de la piel podemos encontrar cianosis en los casos que el paciente tenga disminución del aporte de oxígeno a tejidos distales, sobre todo en zonas distales de las extremidades. O a nivel de la cara, donde se evidencia con mayor facilidad la cianosis, en los pulpejos de los dedos de la mano o de los dedos de los pies, o en zonas distales de la cara, como son los lóbulos de las orejas, los labios, la lengua y la punta de la nariz. Esa coloración azul, violeta o morada indica que el paciente está con hipoxemia. Podemos encontrar, por el contrario, una coloración rojiza muy intensa, denominada como rojo cereza, por la comparación con esa fruta, que es característica de la intoxicación por monóxido de carbono. Y la melanodermia, excesiva concentración de melanocitos en la piel que le dan un tinte oscuro a la piel, mucho más marcado en zonas de los pliegues, como los pliegues de la mano, los pliegues de articulaciones de gran movimiento, como muñecas, codos, hombros, rodillas, tobillos. Coloración excesiva de la piel, mayor tinte de la piel en cicatrices típicas de la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es aquella patología de glándulas suprarrenales donde se produce una disminución de la concentración de hormonas corticoides. En la piel debemos determinar signos de venopunción, observar zonas donde el paciente se pudo haber inyectado algún estupefaciente, como es la heroína, un estupefaciente de uso intravenoso.
Y los que son adictos a la heroína se inyectan donde pueden. Aprenden a colocarse ellos mismos un inyectable intravenoso a nivel de la M venosa del codo. Debemos observar con detenimiento todas las zonas de la piel buscando lugares donde se hubiera hecho una punción reciente. Pero los que son adictos a las drogas, los drogodependientes, han aprendido a ocultar estas zonas de venopunción para que no se determine, no se encuentre dónde se ha pinchado el paciente su droga. ¿Y dónde creen que se pincha? ¿Alguien sabe? ¿En los brazos, Doc? No, en los brazos es fácil ubicar. Hasta en las películas de policías y ladrones se ha visto en algún momento. ¿Saben dónde Creo que eran los ojos. ¿Perdón, dónde? Los ojos. No, tampoco. En el muslo, doctor. No, es que son zonas fáciles de ubicar. A ver, si uno se pincha Creo el- en las venas dorsales del pie, creo, doctor. Es en el pie, pero no en las venas dorsales. ¿Saben dónde se pinchan? En los espacios interdigitales de los dedos de los pies. Lugares que usualmente ni siquiera en un examen físico general hasta no revisamos, ¿no? Separar los dedos de los pies para observar cómo están los pliegues interdigitales es una situación que comúnmente no hacemos. Y como es una zona no de difícil localización, sino que no se examina de rutina, ahí es donde los drogodependientes han aprendido a inyectarse sus drogas para que no se evidencie que efectivamente se han inyectado algo. Han aprendido a ocultar el lugar de la venopunción. Entonces no solamente es una venopunción en el pliegue interdigital, ¿qué van a hacer? Un inyectable subcutáneo. Se están administrando su droga no directamente al torrente sanguíneo, sino a zonas subcutáneas de donde se irá absorbiendo poco a poco y producirá el efecto correspondiente a la droga, ¿no? Entonces, en un paciente cuando esté en estado de coma, observemos toda la piel buscando venopunción y no se olviden de revisar los pliegues interdigitales. También el paciente puede estar en coma por una alteración hepática, por una encefalopatía hepática, una alteración del funcionamiento cerebral secundaria a una patología crónica del hígado, sobre todo cirrosis hepática. ¿Qué deberemos buscar a nivel de la piel? Ictericia. Si el paciente tiene ictericia, eso indica que hay algún tipo de lesión a nivel del hígado. Y esto nos podrá ayudar en el diagnóstico de la hepatopatía con alteración encefálica. La temperatura debe tomarse adecuadamente en un paciente en coma. ¿Por qué? Esta pérdida de conciencia puede ser secundaria a hipertermia, como casos infecciosos como la neumonía, meningitis, tuberculosis, casos de sepsis severa pueden cursar con hipertermia. No se olviden que no es lo mismo hablar de fiebre que hablar de hipertermia. En hipertermia hablamos de temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Las causas infecciosas es lo menos probable para una hipertermia. Una sepsis severa puede llegar a esos grados de temperatura, sí, pero la causa más común para la hipertermia es la lesión a nivel del centro termorregulador del hipotálamo. Ya lesiones de tipo neurológico que van a producir un aumento excesivo de temperatura y, como les decía hace rato, la fiebre es muy dañina para el sistema nervioso central, que puede producir desde convulsiones hasta pérdida de conocimiento. En otros casos, la hipotermia, la disminución de la temperatura por debajo de los 35 grados, puede también motivar la pérdida de conocimiento. Entonces, ver a un paciente en estado de coma implica realizar un examen físico bastante exhaustivo y con mucho detalle.
Todos estos puntos nos ayudarán a determinar el posible origen de la pérdida de conocimiento. La hipertensión arterial, por la posibilidad de estar en una crisis hipertensiva que ha ocasionado ruptura de capilares de vasos sanguíneos a nivel cerebral, produciendo la hemorragia cerebral, puede motivar la pérdida de conocimiento, que el paciente esté en coma. La encefalopatía hipertensiva, donde ya se ha producido daño de las neuronas, secundario a la presión alta. Y la encefalopatía hipertensiva no es lo mismo que la hemorragia cerebral. Ambos pueden ser originados por la hipertensión arterial sistémica, pero en la hemorragia cerebral se produce ruptura de vasos. En la encefalopatía hipertensiva no hay lesión de vasos, hay lesión de las neuronas. También puede ser motivado por una encefalopatía urémica en pacientes con una insuficiencia renal crónica estadio 5, en etapa terminal. Esos pacientes que están haciendo ya tratamiento con diálisis. En ellos, la excesiva concentración de urea a nivel de los núcleos cerebrales motivará que el paciente pueda entrar en coma urémico. La taquicardia, que puede producir una insuficiencia vascular cerebral, lo que va a motivar a una alteración bastante importante de la estructura normal del endotelio vascular, disminuyendo el flujo sanguíneo normal a nivel del cerebro. Puede ser otra causa para que nuestro paciente esté en coma. La hipotensión arterial producida por el coma alcohólico, excesivo consumo de barbitúricos, benzodiazepinas, alprazolam, diazepam, clonazepam, el famoso Neuril, ¿no?, que es el clonazepam. Pacientes con diabetes descompensada, pacientes con valores de glicemia de 400, de 500 miligramos por decilitro, que pueden motivar la aparición de cetoacidosis diabética o del coma diabético hiperosmolar. Hemorragias internas secundarias a sepsis, infartos agudos de miocardio o enfermedad de Addison en etapas avanzadas, o una crisis addisoniana donde el paciente presenta hipoglicemia, presenta hipotensión, hiponatremia y pérdida de conocimiento. Esas son las características típicas de síndrome de Addison. O sea, diversos tipos de patologías pueden motivar que el paciente esté en coma. Debemos conocer estas causas, debemos aprender a reconocer cada una de ellas para así identificar qué ha motivado que nuestro paciente esté en coma. Otra causa, la bradicardia, por patologías ya de tipo cardiológico como los bloqueos auriculoventriculares, la hipertensión endocraniana por un tumor cerebral, por traumatismos craneoencefálicos intensos, por meningitis. En estas circunstancias también el paciente perderá el conocimiento hasta un estado de coma profundo. Y también debemos determinar la respiración. Tenemos diversos tipos de respiraciones patológicas, como la de Cheyne-Stokes. La de Cheyne-Stokes se produce por un coma metabólico. Es un coma motivado por hipoglicemia, excesiva urea, excesivo amonio, hipoxia, todas estas alteraciones a nivel cerebral. Eso llamamos coma metabólico. En estos casos se presenta la respiración de Cheyne-Stokes. Por el contrario, la hiperventilación, donde el paciente está respirando como si hubiera corrido una maratón, eso se llama hiperventilación neurógena central, que ya se produce por lesiones en otras zonas del encéfalo, como son las lesiones mesencefálicas, motivadas también por tumores, hemorragias o lesiones secundarias a un traumatismo craneoencefálico. También debemos observar las pupilas. Hemos aprendido que las pupilas normales se llaman isocóricas. Las pupilas de distintos tamaños se llaman anisocóricas. Pupila dilatada se denomina midriasis y la pupila contraída se denomina miosis. La presencia de anisocoria
con la pupila fija, que no responde a los reflejos de la luz, bastante dilatada, con midriasis, se puede deber a una hernia de uncus y con esto comprometer al tercer par craneal, y por eso se está produciendo la anisocoria. El coma metabólico. En el coma metabólico podemos diferenciar de un coma estructural, porque en el coma metabólico el reflejo pupilar está conservado, porque el tercer par craneal encargado de darnos la respuesta al reflejo pupilar está indemne. Eso nos ayuda a diferenciar un coma metabólico de un coma estructural. La presencia de alteraciones pupilares, la presencia de anisocoria, de midriasis, de ausencia de reflejo, sobre todo el fotomotor, ya se considera como una señal de alerta muy importante y amerita un tratamiento neuroquirúrgico de emergencia. Estos pacientes necesitan un tratamiento urgente. Caso contrario, la lesión que está motivando estas características clínicas puede llegar a producir un daño cerebral irreversible. Los movimientos de los ojos. Pacientes en coma usualmente tienen los ojos cerrados. Debemos observar si hay apertura ocular espontánea, hay apertura ocular a algunas órdenes, si el paciente puede movilizar los ojos, a veces espontáneamente o obedeciendo órdenes. Actualmente tengo una paciente internada que aparentemente ha sido agredida físicamente con un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido sometida a un tratamiento neuroquirúrgico para el drenaje de un hematoma subdural. La paciente está vigil, estaba en coma, estaba en terapia intensiva, ahora está vigil, pero cuando salió de terapia intensiva tenía apertura ocular espontánea y movimientos erráticos que poco a poco fueron controlándose, y para el día de hoy que he pasado visita, esta paciente ya puede movilizar los ojos de acuerdo a órdenes. Le dicen: mueve tus ojos a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, sigue con tu mirada a mi dedo y moviliza los ojos de acuerdo a órdenes. Antes sus movimientos eran erráticos, no podía realizar ningún tipo de seguimiento a los movimientos. Un paciente en coma, con los ojos cerrados, sin ningún tipo de movimiento ocular, es un paciente con mal pronóstico. Y por último, observemos la motilidad general. ¿El paciente se mueve o no se mueve? ¿Moviliza sus extremidades voluntariamente o moviliza las extremidades a las órdenes? Con esta misma paciente que les comento, ayer ya determinamos que tiene movimientos conservados en las 4 extremidades y que obedece órdenes. Cuando salió de terapia, la paciente se movía involuntariamente, indiscriminadamente, tenía movimientos muy amplios, incoordinados, no respondía a ningún tipo de orden, pero ya ha ido evolucionando favorablemente por la disminución de la presión intracraneana, ¿no? Gracias al drenaje del hematoma subdural, y ahora la paciente ya mueve sus segmentos corporales, sobre todo las extremidades, de manera coordinada y obedece órdenes. Ayer le decíamos: levanta los brazos, mueve los dedos, dobla las rodillas, sube la pierna, gira a la izquierda, gira a la derecha, y nos obedecía perfectamente. Ese es el examen de la motilidad. Debemos determinar si un paciente puede movilizar todos sus segmentos corporales, si existe parálisis parcial o total de alguno de ellos, si hay movimientos, conservación de movimientos activos y pasivos. La alteración de la motilidad, también signo de mal pronóstico, porque indica que el paciente tiene una lesión a nivel de la zona cortical en el área motora de Brodmann, y esto motiva a que se tenga que realizar un tratamiento más exhaustivo desde el punto de vista neurológico, tratando de recuperar el movimiento. Muchas veces este movimiento no logra recuperarse un 100% y los pacientes pueden quedar de por vida con deficiencia motora. Bien, esto ya hemos visto en una clase previa.